En el siguiente ensayo hablaremos sobre las ideas de Richard Dawkins, un científico evolutivo divulgador. Richard Dawkins, el Homo sapiens ateísta. Richard Dawkins es uno de los mayores enemigos de la teoría creacionista, ateo y biólogo experto en evolución. Nos explica en su lectura Relojero ciego la manera distinta de la evolución por medio de la selección natural. El capellán del diablo, que se refiere a lo benévolo y cruel de las especies. Es una idea de punto de vista de la crueldad y de vista entre la religión y la ciencia. Lagunas mentales nos explica que los seres humanos, debido a la evolución, tienen una mentalidad discontinua y conceptos absolutos de las cosas que nos dan origen o cavidad a los niveles intermedios categóricos. Dawkins, en su lectura Relojero ciego, nos presenta unas manifestaciones a favor de la teoría de la evolución mediante la selección natural, incluyendo una refutación del argumento del diseño inteligente. Es imposible que un sistema tan complejo como el ser humano pudiese haber surgido por azar. Richard Payel, quien decía que la existencia de un reloj obliga a creer en la existencia de un relojero inteligente. La existencia del ser humano obliga a creer en un Dios. La teoría de la evolución es considerar únicamente el factor del azar, el origen de la selección. Sería muy difícil obtener un órgano tan complejo como el ojo, a partir de un solo cambio al azar, pero no a partir de infinidad de pequeños cambios de los cuales se seleccionan sucesivamente aquellos que resulten favorables. Pone el ejemplo de un ojo muy básico, apenas unas células capaces de distinguir la claridad de la oscuridad, que mediante ligeros cambios seleccionados evoluciona hasta un ojo tan complejo como el de los humanos. Siguiendo con el capellán del diablo, que trata sobre la hora despilfarradora por el proceso frío e indiferente de la selección natural. En última instancia, lo que horroriza a todo el que contempla la naturaleza implacable, no es el despilfarro ni la diferencia, no es la inmoralidad o amoralidad, ni los diseños imperfectos de extravagante inutilidad. Lo que verdaderamente horroriza, lo que horroriza a fondo es el dolor, sobre todo el que no cuenta. Si no actúas, simplemente mueres. He aquí la supervivencia del más fuerte. Siéntete orgulloso, simio bípedo, nos menciona de esa manera, porque somos los únicos en comprender y querer saber el porqué de cada cosa. Esta idea es un punto de vista entre la religión y la ciencia, y nos preguntamos, ¿por qué Dawkins considera que un entendimiento profundo del darwinismo necesariamente es corrosivo a la fe religiosa? Por ser precisamente tan elegante, tan sencillo, tan poderoso, la teoría de Dios no es solo una teoría. Esta resulta ser el principio, es incapaz de realizar lo que se espera de ella. Los creacionistas carecen de todo argumento científico. Por la causa, recurre a la fobia contra el ateísmo. Lo explica en una cita de Douglas Adams, cómo la ciencia funciona mediante la verificación de hipótesis, las cuales son vulnerables a ser refutadas. También nos cita, la religión no parece funcionar, así cuenta con ciertas ideas centrales a las cuales nos referimos como sagradas o santas, las cuales no tienen derecho a hablar mal. Estas no tienen hipótesis verídicas. ¿Por qué la evolución será una pregunta ofensiva para la religión? Tomando en cuenta la siguiente hipótesis. Según la distancia, es el que el hombre propone entre los seres humanos y los chimpancés.
porque tienen una mentalidad discontinua. A pesar de que vienen de un mismo tronco familiar, el ser humano se cataloga como el mejor entre sus ancestros. Entre los chimpancés y los seres humanos hay una diferencia de 5 a 7 millones de años, lo cual ha permitido mejorar los sistemas de desarrollo hasta llegar al ser humano. Éramos exactamente lo mismo hace 500 millones de años, pero existe un eslabón perdido y esta es la diferencia entre el simio y el ser humano. Dawkins domina esta tesis como la mente discontinua. Conclusión. Si interpretamos todo lo descrito anteriormente, nos llevará a pensar de una manera distinta a la que ya teníamos desarrollada. Nos cuestionaremos y entrarán muchas dudas sobre la evolución y la creación. ¿Saber de dónde provenimos? Es una pregunta más grande. Richard Dawkins, el científico estricto evolutivo, nos explica cómo la ciencia tiene mucho que ver en la existencia de las especies realizadas en sus tesis como la que es el relojero ciego.